Bien, ¿por qué son 73 los libros y no 66? No porque lo diga yo. Tiene que ver con la historia. Cuando nosotros definimos lo que es la palabra canon, canon es, según la Real Academia Española, listado o catálogo de libros considerados por la Iglesia, no por un hombre, como inspiración divina. Esa es la definición de canon. Listado o catálogo de libros. Es decir, hay un orden, porque es un listado, no número de libros, sino listado. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, termina con Malaquías, el Antiguo Testamento, comienza con Mateo, Nuevo y termina en Apocalipsis. Ese listado, catálogo de libros por la Iglesia dijo que eran 73 y punto. Ahora, ¿cómo lo hace la Iglesia? Lo hace a través de los concilios, según el Hecho de capítulo 15, cuando el cristianismo no había unanimidad en el cristianismo. El tema, ¿cómo lo hacía para solucionar todos estos casos? Lo hacía a través de los concilios. Y eso era así, o sea, en los primeros siglos no había unanimidad en qué libro era inspirado y qué libro no. Clemente de Roma cita el libro de Judith como libro inspirado, Policarpo cita el libro de Tobías, Ireneo cita el libro de Baruch, Atanasio, que es el primero en mencionar en la historia la palabra canon, claro que era lo que él creía canon, Atanasio, omite el libro de Esther y cita el libro de Baruch como inspirado. Y Orígenes da un listado y cita el libro de Macabeos como inspiración divina. Por lo tanto, hay evidencia de que no había unanimidad en el cristianismo en qué libro eran inspirados y qué libros no. Fue a partir del año 144 aproximadamente, cuando Marción le da como ese golpe al cristianismo, porque el cristianismo hasta ese momento no había enfocado su mirada en considerar qué libro era inspirado y qué libro no. Marción fue el que da una especie de bofetón, va a negar todo el Nuevo Testamento, va a negar 3 evangelios, va a considerar solamente las cartas paulinas como inspiración divina, y obviamente el cristianismo vino a intentar colocar orden desde ese momento poco a poco, hasta que llegamos al Concilio de Roma, el año 382, donde van a ser considerados 73 libros, ¿ya? Luego tenemos el Concilio de Hipona, el año 393, el Concilio de Cartago, el año 419, y así sucesivamente, puros concilios regionales, todavía ningún concilio ecuménico, hasta llegar a un concilio ecuménico. Es decir, un concilio que reúna todas las de iglesias cristianas en esos tiempos, que fue el año 787, el concilio ecuménico de Nicea. Este concilio va a aceptar lo que habían dicho los concilios de Cartago y Hipona, los cánones, y por lo tanto son 73 los libros, porque eso había aceptado todo lo que habían dicho esos cánones, ¿ya? De hecho, esto es lo que nos dice la página 33-34 de Breve Historia del Canon Bíblico de González Báez Camargo, donde nos dice que la Iglesia Ortodoxa inclusive había aceptado estos libros, ¿ya? Que lo que pasó fue que aún siendo aceptado por concilio ecuménico y ya difundiéndose, por ejemplo, con la Biblia Vulgata Latina, que tenía 73 libros, muchos católicos no estaban de acuerdo con eso, incluyendo hasta la Reforma. De hecho, nunca hubo unanimidad en la Reforma sobre qué libro era inspirado y qué libro no. Los padres de la Reforma, Zwinglio creía que Apocalipsis no era inspirado, Lutero creía que Santiago no era inspirado, inclusive la llamó la epístola de paja, y Calvino termina incluyendo al libro de Baruch como inspirado, aunque también negaba primera y segunda Macabeo. Entonces eso se ve reflejado inclusive en algunas confesiones de fe, donde no comienzan dando un canon. Otras confesiones de fe sí comienzan dando un canon, pero el tema es que una confesión de fe no es un concilio ecuménico para decidir qué es inspirado y qué es no. Es una confesión de fe nada más, y por lo tanto regional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en todas las Biblias reformadas comienzan a salir con libros con los 73. La Biblia de Lutero, la Biblia de Ginebra, la Biblia de King James, la misma Biblia del Oso, que va a ser la futura Reina Valera. Esta Biblia va a tener por más de 300 años los 73 libros. Claro que todos estos con un apéndice como libro apócrifo. Bueno, y aquí es la controversia. ¿Por qué las Biblias reformadas, que son reformadas, no son católicas o evangélicas, van a incluir libros que no son inspirados por Dios? Eso indica que no había unanimidad tampoco. Y el incidente que menciona González Báez Camargo el año 1901 da cuenta de hecho. El rey Eduardo VII va a ser coronado, le traen una Biblia con 66 libros, se suspende la ceremonia hasta que le traigan una Biblia con 73 libros, y así sucesivamente. Entonces, por eso nosotros creemos que la Biblia son 73 libros, y cualquier argumento que sea doctrinal para negar esos libros con inspiración divina no es válido, porque el asunto no es de doctrina,
el asunto sobre qué fue el canon y qué tiene que ver con eso.